En una noche fría de París, mientras las luces del Boulevard Saint-Michel temblaban sobre los charcos de lluvia, un hombre subió al escenario con un silencio extraño pegado a su nombre. Paco Ibáñez no era un cantante más. Era la voz que el régimen temía. El trovador que convertía poemas prohibidos en himnos clandestinos. Y el artista que sabía que cada palabra dicha podía costarle el regreso a su propia tierra. Aquella noche, antes de rasgar la primera cuerda, alguien le susurró entre bastidores que un funcionario español estaba en la sala tomando notas en una libreta negra. Nadie sabía si aquello era cierto, pero Paco sí entendía lo esencial. Cada concierto suyo era un acto de desafío. Cada verso contado era un golpe directo contra un sistema que no soportaba la libertad. El público contenía el aliento. Querían escucharlo, pero también querían entender por qué él, un exiliado, seguía arriesgando todo solo para cantar. ¿Por qué un músico que no perseguía la fama terminó convertido en un símbolo incómodo para el poder? ¿Qué verdad escondía su manera de cantar, capaz de encender la esperanza en miles de personas y al mismo tiempo despertar el miedo en los despachos oficiales? Cuando Paco tocó el primer acorde, la sala entera comprendió que aquello no era un concierto. Era un acto de resistencia. Era un recuerdo vivo de un país que intentaron silenciar. Y era también la puerta que nos lleva a una historia que muy pocos han contado por completo. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender el origen de la fuerza que habitaba en la voz de Paco Ibáñez, hay que volver a una España en sombras. Nació en Valencia en un tiempo donde la pobreza marcaba cada calle, y donde una guerra recién terminada había dividido familias enteras. Su casa no era un refugio tranquilo. Era un lugar donde el miedo convivía con la dignidad y donde las ideas, incluso dentro de cuatro paredes, podían convertirse en un riesgo real. Su padre, anarcosindicalista, sufrió en carne propia la represión. Su madre, francesa, aportaba un aire diferente que más tarde se mezclaría con la sensibilidad artística que definiría su camino. En aquel ambiente duro, Paco creció escuchando conversaciones que los niños no suelen escuchar. Aprendió muy temprano que una palabra podía iluminar o destruir. Y también descubrió que la música no era solo un arte, era una forma de resistencia. Cuando aún era pequeño, la familia tuvo que abandonar España y buscar refugio en Francia. Ese exilio forzado marcó para siempre la mirada del niño. No era solo una mudanza, era una herida. En los barrios obreros de París, entendió lo que significa empezar de cero, y lo que cuesta encontrar un lugar cuando tu propia tierra te rechaza. Allí, entre acentos distintos y calles que nunca dormían, Paco empezó a moldear una identidad que mezclaba nostalgia, rabia contenida y un profundo amor por las palabras. Mientras otros niños jugaban en las plazas, él encontraba consuelo en los versos de los poetas españoles que su familia conservaba como un tesoro. Aquellos poemas eran un pedazo de su país perdido, una forma de mantener viva la memoria. La adolescencia llegó sin suavidad. Paco trabajó en oficios duros, cargando cajas y moviendo mercancías para ayudar a su familia, pero cada noche volvía a los libros. Allí descubrió a Machado, a Hernández, a Quevedo, a Góngora. Aquellos nombres no eran solo autores, eran voces que hablaban desde siglos atrás, pero que parecían entenderlo mejor que nadie. De ellos aprendió que la poesía tiene un filo capaz de atravesar cualquier silencio. Poco a poco, sin maestros formales y sin aspiraciones de grandeza, comenzó a tomar la guitarra y a buscar la manera de unir esos versos con una melodía sencilla. No quería adornos. No quería artificios. Quería que el poema respirara y que la música fuese solo un sostén. Esa búsqueda íntima fue tomando forma hasta convertirse en un estilo propio. Un estilo que no era francés ni español, sino una mezcla intensa de ambos mundos. Así fue creciendo Paco Ibáñez, entre la ausencia de su tierra, la dureza del exilio y el descubrimiento de una voz interior que aún no sabía que algún día cambiaría la historia de la canción de autor en lengua española. Lo que parecía un destino marcado por la pérdida pronto se transformaría en la base de un ascenso inesperado. Uno que lo llevaría de pequeños círculos culturales de París a convertirse en un referente incómodo y admirado. Y nada hacía presagiar que la fama que estaba por llegar sería tan luminosa como peligrosa. El ascenso de Paco Ibáñez no comenzó en grandes escenarios ni con campañas de promoción. Empezó en pequeños cafés parisinos donde el humo de los cigarrillos formaba una neblina suave sobre las mesas y donde la gente acudía para escuchar palabras que el mundo de afuera parecía haber olvidado. Allí, con una guitarra austera y una voz sin pretensiones, Paco comenzó a cantar poemas convertidos en fuego. No buscaba ser una estrella. Buscaba ser fiel a los versos que le habían salvado la infancia. Sin embargo, algo en su manera de interpretar atrapó de inmediato a quienes lo escuchaban. No cantaba, declaraba, no acompañaba, denunciaba, y cada poema que elegía resonaba como si hubiese nacido para ser cantado por él. Su primer gran impulso llegó cuando grabó un disco que nadie esperaba que tuviera éxito. Era un álbum de poemas musicados, nada comercial, nada destinado al mercado, pero ocurrió lo improbable.
La crítica parisina vio en él un talento singular. Un cantante que no sonaba como nadie, un español exiliado que no buscaba compasión ni nostalgia fácil, buscaba devolver la dignidad a la palabra escrita. Y ese gesto, tan simple en apariencia, lo colocó de golpe en el centro de una conversación que se extendió más allá de Francia. Los estudiantes, los intelectuales, los exiliados, los soñadores, todos comenzaron a repetir su nombre. Paco Ibáñez. El hombre que hacía cantar a los poetas muertos. Sus conciertos empezaron a llenarse. En cada presentación, la gente no solo aplaudía, lloraba, callaba, pensaba, se encendía. La música se convertía en un puente hacia un país que muchos ya no podían visitar. Y para los jóvenes españoles que empezaban a viajar a Francia, encontrarse con Paco era como encontrarse con una versión más libre de la España que anhelaban. Fue en ese contexto cuando ocurrió uno de los momentos que marcó su lugar en la historia. En el Olympia de París, uno de los teatros más emblemáticos del continente, Paco se presentó frente a un público inmenso, mezcla de franceses y españoles, que sabían que esa noche sería distinta. Cuando interpretó A Galopar, la sala entera estalló en una ovación que no era simple entusiasmo, era un grito colectivo, era la voz de una generación que recuperaba su fuerza. Esa noche, Paco dejó de ser un cantante. Se convirtió en símbolo. La fama llegó sin que él la persiguiera. Llegó porque lo que hacía no tenía comparación. Su guitarra era mínima. Su voz no era la de un virtuoso. Pero su verdad era afilada. En un tiempo en el que España todavía vivía bajo un régimen que vigilaba cada obra artística, Paco desde Francia se transformó en un desafío público. Un artista que el régimen no podía controlar pero tampoco ignorar. Parecía que su éxito solo podía seguir creciendo. Que el mundo estaba listo para recibir sus versos y abrazar su mensaje. Pero detrás de ese brillo inmenso, estaba creciendo otra historia. Una historia más oscura, más peligrosa y más inevitable. La fama no solo amplificó su voz, también amplificó la sombra de quienes querían silenciarlo. Y lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito de Paco Ibáñez no tardó en convertirse en un problema para el régimen franquista. Desde París, su voz cruzaba fronteras con una fuerza que ningún censor podía detener. Cada poema que cantaba, cada verso que elegía, cada escenario que pisaba, se transformaba en un acto político, incluso cuando él insistía en que solo era un transmisor de palabras ajenas. Para el poder, esa explicación no importaba. Lo veían como un símbolo peligroso. Un exiliado que no se conformaba con mantenerse en silencio. Un artista que llevaba la memoria de los vencidos a los teatros del mundo. Los servicios diplomáticos españoles comenzaron a vigilarlo. En los informes internos aparecía descrito como subversivo, agitador cultural o elemento contrario a los intereses del Estado. En algunos conciertos, especialmente en ciudades europeas con presencia de emigración española, se llegó a reportar la asistencia de agentes encubiertos. No podían prohibirle cantar fuera del país, pero sí podían intentar asfixiar su llegada a España, y lo hicieron. Sus discos fueron retirados de tiendas. Su nombre fue omitido en prensa oficial. Su música circulaba solamente en copias clandestinas, pasadas de mano en mano con cuidado y temor. El punto de tensión alcanzó un nivel crítico cuando comenzó a participar en actos donde se reunían exiliados políticos, intelectuales y estudiantes comprometidos con la oposición. No era un militante formal, pero su presencia, su voz y sus poemas lo convertían en un faro para quienes buscaban una España distinta. Esto provocó que ciertos sectores del aparato franquista lo consideraran un enemigo cultural. Para colmo, sus recitales empezaron a reunir a miles de jóvenes que veían en él una figura de libertad. Esa combinación, para el régimen, era intolerable. La censura no solo actuó desde España. Hubo presiones indirectas a instituciones y a organizadores de conciertos. Hubo intentos de limitar su visibilidad en medios internacionales. Hubo cartas cruzadas entre embajadas para frenar su presencia en ciertos eventos. Paco, aún desde la distancia, sentía la sombra del país que lo había expulsado. Y esa presión silenciosa tuvo su efecto. Algunos conciertos fueron cancelados sin explicación. Algunas grabaciones tuvieron dificultades para ser distribuidas. Algunas invitaciones desaparecieron misteriosamente. Pero el golpe más duro llegó cuando surgieron debates internos dentro de los propios círculos culturales que lo admiraban. Algunos lo acusaron de ser demasiado intransigente, de rechazar acuerdos que habrían facilitado su entrada a España, de mantenerse en una postura inflexible respecto a cantar en territorios donde el régimen aún tenía influencia. Y aunque varias de esas acusaciones estaban infladas o directamente manipuladas, el daño emocional fue profundo. Paco empezó a sentirse rodeado por fuerzas que querían moldearlo o silenciarlo. Ya no era solo la censura externa, era también la presión de quienes querían domesticar su rebeldía.
En esa etapa tensa, Paco se enfrentó al momento más oscuro de su carrera. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Cómo seguir cantando cuando tu voz se convierte en un campo de batalla? Mientras España avanzaba lentamente hacia la transición, él veía cómo su relación con el mundo artístico se volvía más compleja. Lo que había empezado como un acto de libertad pura ahora, se transformaba en una lucha constante, desgastante y emocionalmente devastadora. Y mientras el país cambiaba, Paco descubría que su peor crisis no vendría de los censores, sino del precio humano de mantenerse fiel a sus principios. Cuando la censura directa empezó a debilitarse con el paso de los años, muchos pensaron que Paco Ibáñez finalmente recuperaría la tranquilidad, pero la realidad fue otra. El desgaste acumulado, la tensión constante, la distancia emocional con España y las disputas en sectores culturales que antes lo apoyaban comenzaron a pasar factura. La caída de Paco no fue un desplome repentino, fue una lenta erosión, silenciosa, casi invisible para quienes solo veían al artista en el escenario. Pero para él, cada día era un peso más en una mochila que ya venía cargada desde su infancia. La transición española abrió nuevas puertas para muchos exiliados. Pero Paco no sintió que aquel momento significara un retorno inmediato. Había vivido demasiado tiempo fuera, había sufrido demasiadas heridas y no quería que su regreso fuese un acto de reconciliación superficial. Rechazó invitaciones, aplazó otras, dudó ante el entusiasmo que muchos esperaban de él. Aquella ambivalencia generó incomprensión entre algunos admiradores, quienes no lograban entender que Paco no era un símbolo mecánico. Era un hombre arrastrando cicatrices profundas. Los años siguientes fueron difíciles. Mientras su legado crecía, su presencia pública disminuía. Hubo silencios prolongados, momentos de retraimiento, etapas en que las grabaciones se espaciaron y los conciertos se volvieron más raros. A veces se hablaba de él como si estuviera retirado. A veces como si estuviera peleando consigo mismo. Y aunque nunca cayó en la ruina ni en los excesos que destruyen a otros artistas, sí vivió una forma íntima de exilio interior. Un lugar donde el ruido del mundo se apagaba y solo quedaban los versos que lo acompañaron desde niño. Sin embargo, Paco nunca fue un hombre que se dejara enterrar por la melancolía. Hubo un momento en que comprendió que su papel como transmisor de los poetas seguía siendo necesario, que las nuevas generaciones merecían escuchar esos versos con la misma honestidad con la que él los había cantado en París décadas atrás. Y poco a poco, sin grandes anuncios, comenzó a reaparecer. Algunos recitales en Francia, algunas presentaciones selectivas en España, regresos discretos pero cargados de emoción. Su reinvención no consistió en cambiar su estilo ni en adaptarse a la moda, consistió en reencontrarse con el sentido original de su obra. Volvió a cantar con la misma desnudez musical. Volvió a abrazar la idea de que la poesía debía permanecer intacta. Y, sobre todo, volvió a sentir que su voz tenía un lugar, aunque ese lugar no fuera masivo ni mediático. Era un lugar verdadero. Ese renacer, lento pero firme, mostró que Paco no era simplemente un símbolo político, ni un exiliado perpetuo. Era un artista cuyo motor era la fidelidad absoluta a la palabra. Un hombre que cayó no por debilidad, sino por agotamiento. Y que se levantó no por ambición, sino por necesidad espiritual. Su regreso no fue espectacular. Fue honesto. Y en él encontró una forma de paz que la fama nunca le había dado. Hablar del legado de Paco Ibáñez es hablar de un puente. Un puente entre generaciones, entre culturas, entre lenguajes que parecían destinados a quedarse en los libros y que él devolvió a la vida a través de la música. Su mayor contribución no fue la fama ni los escenarios llenos. Fue haber convertido la poesía en un acto cotidiano para miles de personas. Gracias a él, Machado dejó de ser un nombre lejano y volvió a ser una voz viva. Gracias a él, los versos de Miguel Hernández resonaron en auditorios internacionales cuando todavía eran vistos como peligrosos en su propio país. Gracias a él, la canción de autor se transformó en una herramienta poderosa para defender la memoria histórica. Su influencia se extendió mucho más allá de quienes lo escucharon en los años del exilio. Artistas posteriores, tanto en España como en América Latina, encontraron en su estilo una brújula ética. No hacía falta adornar la voz ni embellecer la música para transmitir verdad. Bastaba con respetar la esencia del poema y entregarlo con sinceridad. De Joan Manuel Serrat a Lluís Llach, de músicos jóvenes a cantautores veteranos, muchos reconocen que la austeridad, la precisión y la integridad artística de Paco marcaron un antes y un después. Pero su legado también tiene un componente profundamente humano. Para los exiliados, fue una voz que nunca se rindió a la nostalgia fácil. Para las generaciones nacidas después, fue una lección de resistencia cultural. Su figura demostró que la memoria no se conserva en monumentos ni en discursos políticos. Se conserva en la capacidad de un artista de no traicionar lo que considera esencial. Y en ese sentido, Paco se volvió una especie de guardián involuntario de la identidad literaria española. En España, su obra encontró un nuevo ciclo de reconocimiento cuando el país empezó a mirar al pasado con mayor honestidad. Las instituciones culturales comenzaron a rendirle homenaje.
Las universidades analizaron su aportación como una de las piezas clave en la difusión internacional de la poesía española. Los teatros llenaron funciones dedicadas a su repertorio, y los jóvenes, incluso sin haber vivido la época de la censura, descubrieron en sus grabaciones una intensidad emocional que aún hoy resulta sorprendente. La memoria colectiva también le otorgó un lugar especial como símbolo de dignidad. No era un héroe militar, ni un líder político, era un hombre con una guitarra y una convicción profunda en la fuerza de las palabras. Su legado se mantiene vivo en cada persona que vuelve a escuchar un poema gracias a él, y en cada voz que decide cantar no para agradar, sino para decir algo verdadero. Con el paso del tiempo, su imagen ha dejado de ser la de un exiliado para convertirse en la de un mito cultural. Un mito sobrio, firme, luminoso en su coherencia. Paco Ibáñez no buscó la eternidad, pero la eternidad lo encontró. En la memoria de España y en la memoria de quienes aman la poesía, ocupa un lugar que ya nadie podrá borrar. La historia de Paco Ibáñez no es la de un artista que buscó el aplauso, es la de un hombre que eligió la palabra como escudo y como arma. Durante décadas caminó entre dos mundos. Francia le dio refugio, España le dio una herida que nunca terminó de cerrar. Y aún así, nunca dejó que esa herida lo silenciara. Cada poema que cantó llevó consigo la memoria de un país fracturado, y la esperanza de que algún día la verdad pudiera decirse sin miedo. Paco no fue una estrella fabricada por la industria, fue un testigo, fue un mensajero. Fue la prueba viviente de que la cultura puede resistir incluso cuando todo lo demás se derrumba. Hoy, cuando escuchamos su voz, no solo oímos a un cantante, oímos a un niño exiliado que encontró consuelo en los versos, oímos a un joven rebelde que decidió que la belleza podía ser un acto político. Oímos a un adulto que pagó el precio de mantenerse fiel a sí mismo. Y oímos, sobre todo, a un ser humano que jamás renegó del poder de la palabra. Su legado sigue vivo porque sigue siendo necesario. Porque hay verdades que todavía necesitan ser dichas, y recuerdos que no deben borrarse. Paco Ibáñez no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video que te he dejado en el primer comentario.